Gracias, Jesús. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo bueno que tú eres. Amamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Agradecemos por este tiempo que nos das. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por limpiarnos, gracias por lavarnos. Gracias por santificarnos. Gracias te damos por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por guardar la familia, Señor. Gracias por la casa, por proveer para tus hijos. Gracias. Gracias, Señor, por el aire que respiramos. Gracias por lo que hoy nos hemos servido. Gracias, Señor. A ti te adoramos y te bendecimos. Saludamos a aquellos que ya están, pues, nuestra hermana Katiuska. Bendiciones, Génesis Mile, bendiciones. Freddy, Eduardo Guerrero Bajaña, bendiciones. Bendiciones a todos aquellos que ya pues se están conectando a esta transmisión donde vamos a ser pues edificados, bendecidos. Hoy vamos a terminar un tema que hemos estado llevando durante varios días sobre la iglesia de la Odisea. Es la última iglesia de las 7 iglesias en el Apocalipsis. Hoy vamos a terminar ese tema para mañana, Dios mediante, continuar con otra serie. Bendecimos a la hija Reina Luna que está ya en sintonía, a todos aquellos que están pues allá en la casa de ella, en pantalla gigante, viendo y escuchando este tiempo donde vamos a ser edificados, vamos a ser bendecidos, vamos a ser también confrontados. Ya que este mensaje a la Odisea es un mensaje un poco confrontativo, que hay momentos en que Dios confronta a su iglesia, confronta a su pueblo. Lo cierto es, mi amado, que ya estamos en día de rapto. Estamos viviendo gracia extra. Digo gracia extra porque se añadió una gracia a lo que la gracia en sí es. O sea, Dios nos añade minutos, nos añade segundos, nos añade días, porque en realidad todo lo que está escrito tiene ya un cumplimiento. Lo que detiene la manifestación del anticristo es que la iglesia aún está aquí en la tierra. Y la verdad es que estamos en días finales, en días difíciles, en días peligrosos. Por eso es importante nos alineemos con el Padre, nos alineemos con Dios, hagamos su voluntad para poder ser levantados por su favor, su gracia, su bondad. Así que yo quiero pues compartirles, pero antes bendecir y saludar a aquellos que ya se están conectando también, a los hermanos allá en Perú, allá en Lima, la pastora Cristina, la pastora Irene, el hermano Edgar, a nuestro hermano también Edgar Guaranca, allá en el Callao, en Perú, los hermanos allá en Chiclayo, allá en Recre, la ciudad de Recre. Bendecimos a los hermanos, bendecimos allá en Cartavio también, bendecimos a todos aquellos que de alguna forma van a estar añadiéndose a esta transmisión y escuchando el mensaje de nuestro Dios. Pues hoy estamos acá como siempre contentos de poder llegar pues y ser de bendición para todos aquellos que de alguna forma aman y aprecian esta palabra, porque este es un tiempo de amar la palabra, de apreciar la palabra. Bendecimos a la hija Mónica, bendiciones hija, bendiciones a la familia, a Oscar, a tus hijas, muchas bendiciones pues
aquí en un tiempo de gracia, en un tiempo donde vamos a ver su palabra siendo manifestada. Hay que agarrarse más que nunca del Señor porque estamos en días de levantamiento de la iglesia, estamos en día de rapto. Esto va a pasar, sí, pero no sabemos lo que venga más después, porque ya son días finales. Son días finales. Lo que sí va a acontecer es un poderoso avivamiento de almas, de cientos de almas que llegarán a los pies de Cristo, muchos apartados reconciliados, porque eso es lo que antes del rapto va a suceder, un poderoso avivamiento a nivel global, a nivel del mundo, con milagros, con señales nunca antes vistos. Hace algunos años atrás a mí el Señor me habló sobre una unción para estos últimos tiempos, que se iba a derramar el Espíritu Santo de una forma poderosa en estos últimos tiempos. Y tal vez esté tocando este asunto del derramamiento del Espíritu Santo en los otros días que vengan por delante. Mientras Dios nos permita poder a través de este medio llegar a vuestros hogares y poderles impartir una palabra que les pueda edificar y bendecir. Bien, vamos a entrar pues ya a la palabra. Declaramos libertad en el nombre de Jesús. Rompemos toda atadura, toda ligadura. Rompemos toda opresión en las mentes. Declaramos que toda mente es libre, toda mente, Señor amado, queda libre, todo dardo del enemigo. Y declaramos en el nombre de Jesús, declaramos libertad para que la palabra corra. Declaramos libertad para aquellos que están oyendo y viendo, Señor. Abre las mentes, abre los espíritus, abre los corazones para que la palabra entre. Rompe todo yugo de ignorancia. Rompemos toda atadura, toda ligadura, toda opresión se va en el nombre de Jesús. Declaramos un tiempo de libertad. Gloria al nombre del Señor. Así que yo pues le digo pues que comparta la transmisión, ponga ahí compartir para que familiares suyos o amigos pues se conecten y puedan ser edificados a través de esta palabra. Así que aún tiene tiempo de poner ahí compartir para que de pronto algunos que no están conectados se conecten y puedan ser también bendecidos y edificados a través de esta palabra. Bien, vamos a entrar en materia de la palabra. Este es el mensaje a la iglesia de Laodicea, la última de las iglesias, de las 7 iglesias en el Asia Menor, que se registra en este libro de Apocalipsis, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, que nos habla sobre las 7 condiciones. Recuerde que estas 7 iglesias del Asia Menor son 7 condiciones de la iglesia de todos los tiempos. Por eso hemos hecho mucho énfasis en que cada una de estas iglesias de ese entonces evidencian la vida de Cristo revelada en ellas o en ellos. Cada una de estas iglesias evidencian bendiciones a Máfer, bendiciones a nuestros hermanos que se están añadiendo. Gloria al nombre del Señor. Entonces decía que cada iglesia en Apocalipsis de las 7 iglesias refleja la condición de la iglesia en todos los tiempos. Y esto se repite, aunque este mensaje fue dado a cierta congregación, en cierto tiempo, a cierto lugar, también es cierto que esta palabra trasciende tiempo y trasciende espacio. Y si está registrado aquí en este libro llamado Biblia, entonces es porque es para nuestra edificación. Por eso es necesario entender la condición de cada iglesia e identificarnos nosotros. Si hay áreas en nosotros que identifican lo que hay en esta iglesia, alinearlo con Dios, ponernos a cuenta con el Señor para que Dios pueda obrar y Dios pueda tratar. Ok, estaremos orando, están pidiendo oración. Nuestra hermana Reina, ya vamos a orar al final de
Oraremos por su papá. Ya vamos a orar por él. Que él haga ahí, ore también él, pida perdón a Dios. Y si es posible, se entregue de una vez de todo corazón al Señor. Porque este es un tiempo de buscar a Dios. Así que si hay algún amigo que me está oyendo, un familiar que está oyendo, que no se ha convertido, que aún no ha dado su vida a Cristo, pues que no sé qué está esperando usted. Porque todo lo que está sucediendo es una evidencia de que Dios está golpeando a este mundo y que este mundo debe volverse a Dios. Porque este mundo le dio la espalda a Dios y se burlaron del Señor. Así que es un tiempo de volver al camino del Señor, de convertirse a Cristo, de buscar al Salvador, de refugiarse en Él. Ya sea que la muerte nos sorprenda o no. Si nos sorprende en Él. Porque si nos sorprende fuera de Él, se va a perder el alma. Así que es importante que usted entienda que estos son tiempos en que el que no conoce a Dios, busque a Dios rápido. Se arrepiente y se convierta de todo corazón. Y el que conoce, le busque como nunca antes lo ha buscado. Y el que no anda bien, se alinee. Y el que no está en obediencia, se camina en obediencia. Es hora ya, mis amados, en estos tiempos peligrosos, de poder alinearnos con el Padre. Ok. Dice la Biblia en Apocalipsis, el capítulo 3, verso 14 al 22, de la siguiente manera. La leemos en la bendición del Padre Dios, para gloria y honra de su nombre. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor añada bendición a la palabra. Saludamos a todos aquellos que ya están en esta transmisión. Este es su servidor, el pastor Daniel Romero, de acá desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Para todos aquellos que están fuera de la nación, fuera del país, y hasta donde Dios permita que se escuche y se vea esta transmisión. Sean todos muy bendecidos. Estamos para poder direccionar a una iglesia, porque nosotros los ministros estamos llamados a preparar a la novia, a preparar a la iglesia, a preparar al cuerpo de Cristo para el rapto de Cristo, donde viene a ver a una iglesia sin mancha y sin arruga. El lenguaje que el Señor usa con esta iglesia de Laodicea es un lenguaje un poco más fuerte. Para aquellos que dicen que el Señor solo habla de amor, de misericordia,
Escuche que el lenguaje que el Señor usa con esta iglesia en Laodicea es bien fuerte, es confrontativo. Que hay momentos en que el Señor nos da una palabra, se podía decir, como algunos dicen, de aliento, ¿no? Hay momentos que el Señor da direcciones, hay momentos que el Señor da directrices, hay momentos que el Señor da estrategias, hay momentos que el Señor da revelaciones de la palabra, hay momentos que el Señor da mensajes específicos, mensajes que están en la palabra, pero se revela en una mayor discernimiento y conocimiento de ellos. Pero hay momentos en que el Señor es un poco fuerte y es celoso para confrontar, para direccionar a sus hijos, a su pueblo. Por eso que el lenguaje que usa en esta iglesia de Laodicea es muy confrontativo. Es un lenguaje bien serio, amado. Y debemos de tener mucho cuidado en la forma como entendemos lo que estudiamos y lo que leemos. No vayamos a hacer revelación de lo que no hay revelación. Hay cosas que se dicen tal como están escritas y hay cosas que se pueden de alguna forma profundizar. Hay cosas de las cuales en la Biblia no le podemos añadir, no le podemos quitar. Hay cosas que se la deben decir tal y como están escritas. Pero hay otras cosas donde Dios profundiza, donde Dios revela, Dios muestra. En este caso, en esta iglesia Laodicea, el lenguaje del Señor es un poco fuerte, confrontativo. Incluso dice que como Él los ama, Él es celoso. Bien, vamos a ver de qué forma el Señor se presenta, ya que a cada una de estas iglesias el Señor tiene una forma como presentarse. Dice en el verso 14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén. Note cómo se describe el Señor, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Note cómo se identifica el Señor a esta iglesia de Laodicea. Dice, he aquí el amén. Usted sabe que el amén es el así sea. Es la confirmación de algo correcto, de algo que está alineado a la voluntad, porque usted no le puede decir amén a todo lo que se dice por ahí, o a todo lo que se oye por ahí, o a todo lo que se predica por ahí. El amén está diseñado para poderlo declararlo en algo que es justo, verdadero, correcto, en algo que uno dice, wow, esa es la palabra, amén. No diga amén a todo. Bendecimos al apóstol Rafael Gómez, bendecimos a la pastora Cristina Rosa Sierra, que ya están en esta transmisión. Decíamos que el Señor se manifiesta como el amén, confirmando que lo que Él va a decir, que lo que Él va a hablar, añadiendo al amén a lo que viene por delante, así sea, así será y así es hecho. Eso es importante, mis amados, que el amén nuestro, porque las promesas en Dios también son sí y el amén, pero las promesas que están alineadas con la voluntad del Padre, que la promesa está diseñada para gente que camina alineada con Dios. Aleluya. Es importante entender que nosotros, alabado sea Cristo, cuando caminamos alineados con Dios, entonces nosotros, nuestras promesas en la palabra, ahí son el sí, ahí son el amén. Ahora bien, también se identifica el Señor como el testigo fiel, porque el Señor es testigo y testigo fiel. Él testifica de sus hijos, Él testifica de nosotros y Él es fiel en su testimonio. El Señor no levanta falso testimonio. En Él se mueve el testimonio verdadero. Por eso dice el testigo fiel, porque Cristo es nuestro mayor testigo de esta gracia, de esta palabra,
de esta bendición, de esta asignación. Aleluya. Pues Él es testigo de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros podamos hacer en el ministerio y de la forma como nosotros vivimos sobre la tierra. Él es un testigo fiel, pero también dice que también es fiel, pero también es verdadero. Nuestro Señor, en Él habita la verdad. Él es la verdad. Él dijo en San Juan 14:6, yo soy la verdad. Él se identifica como la verdad. Él se manifiesta como la verdad. Jesús es verdadero en todo. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay mudanza. Él no dice una cosa y después dice otra. Él es verdadero en lo que dice, en lo que declara, en lo que es y en la forma como es en todo su esplendor. Él es el verdadero Señor nuestro, quien es digno de ser adorado, bendecido y glorificado. También dice el principio de la creación de Dios. O sea que Cristo es el amén, el testigo fiel y verdadero. Y también es el principio de la creación de Dios. Dice esto. El principio de la creación, bendecimos a Franklin Pérez. El principio de la creación es el Señor. Eso quiere decir, donde dice San Juan, el capítulo 1, en el verso 1 dice, a los suyos vino, en el principio era el verbo, San Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Cristo, el verbo es la palabra. Y el verso 14 del capítulo 1 de San Juan dice, y el verbo se hizo carne. ¿Cuándo se hizo carne el verbo? Cuando se encarnó en María y quedó embarazada esta joven por obra y gracia del Espíritu Santo. El verbo, la palabra, el Dios Cristo se hizo carne. Alabado sea el Señor. El verbo de esta palabra se debe hacer carne en nosotros. El verbo que es esta palabra se debe revelar a nosotros. Aleluya. Entonces cuando dice que es el principio de toda creación, porque antes de la creación Jesús ya era Dios. Jesucristo ya era Hijo de Dios, ya era, porque dice en el principio era el verbo, Él ya existía. Es más, todas las cosas por Él y para Él fueron creadas. Y ninguna de las cosas que existen hubieran sido creadas si no es por Él. Porque Él es digno de toda gloria, de toda honra. A Él se le dio la autoridad, a Él se le dio el señorío, a Él se le dio toda gloria, toda honra, a Él se le dio la majestad. Él es digno de ser adorado en todas las generaciones. Es digno de que todo hombre se postre, digno de que toda persona le rinda gloria, le rinda honra, le rinda alabanza al único sabio Dios que se merece, que es nuestro Señor. El principio de toda creación. Usted y yo no existíamos y Él ya existía, porque Él es el principio. Así se revela el Señor a esta iglesia en la Odisea, como el amén, como el testigo fiel y verdadero y como el principio de la creación. Dice esto en el verso 15, dice, yo conozco tus obras. Conozco, vuelve la palabra el yo conozco. Esto se repite casi en todos los 7 mensajes a las 7 iglesias. El yo conozco. Esto es muy profundo. El yo conozco tiene que ver con que delante de Él nada está escondido. Que delante de Él todo se está manifestado. Que delante de Él no hay nada oculto, porque mi Señor Jesucristo todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende.
A Él nada se le escapa de las manos. A Él nada se le sale de las manos, porque Él lo tiene todo bajo control. Él conoce lo que está pasando en nuestro medio. No es que Él se levantó una mañana y dijo, uy, hay una epidemia en el mundo. No, Señor, Él ya sabía de antemano. Hasta Él fue el mismo, Cristo fue el mismo que profetizó en los evangelios, sobre todo en Mateo 24. Cristo mismo profetizó que vendrían pestes. Y este virus parte de una peste que está matando. Cristo mismo profetizó todo. Por eso Él lo sabe todo, lo conoce todo. El mejor profeta, el profeta por excelencia, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él conoce la iglesia. Él conocía a esta iglesia de la Odisea y a todas las 7 iglesias del Asia Menor en el Apocalipsis. Y Él conoce todos los ministerios, todos los ministros. Él conoce su iglesia. Él conoce sus hijos. Él los conoce a todos. Delante de Él todo está, aleluya, a la luz. Y no hay nada oculto delante del Señor, aleluya. Y Él sabe retribuir y sabe bendecir. Y Él es justo. Él es justo en hacer diferencia entre el justo y el injusto, el que sirve, el que no sirve, entre el testigo fiel y el que no es fiel. Él sabe hacer evidencia. Alabado sea el Señor. Por eso, si tú eres un hombre y una mujer de Dios alineado a su voluntad, no hay plaga que te toque, no hay plaga que te llegue, porque Dios te guarda. Porque si tú eres fiel en todo lo que haces, aleluya, Dios, el Rey de la Gloria, te guardará en todo tu camino. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque nuestro Dios nos infundirá aliento de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Bendecimos a los que se están añadiendo a esta transmisión. Sigue diciendo el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Y aquí el asunto se pone serio. Aquí el tema se pone bien serio, mis amados. Porque el Señor identifica y saca a la luz la condición espiritual de esta iglesia. Sí, lo saca a la luz. Se lo dice de una forma clara. Porque el Señor no anda buscando un lenguaje para agradar al oído del creyente, porque no vaya a ser que se ofenda. El Señor no anda pensando si alguien se ofende o no. No, cuando Él dice una verdad, cuando Él dice una palabra, lo dice claro, lo dice contundente. Aleluya, porque la idea del lenguaje de esta palabra es que se entienda, que se comprenda, aleluya, lo que el Señor quiere decir. Y comienza el Señor a amonestar a esta congregación. Dice, no eres ni frío, no eres ni caliente. Esa era la condición de esta congregación. Es más, dice, eres tibio. O sea que había una tibieza espiritual en este pueblo. Había una tibieza de espíritu. Había una tibieza de Dios. No se metían en serio, ni estaban tampoco demasiado fríos. Eran medios creyentes que por ahí, aleluya, de alguna forma estaban como sobreviviendo, queriendo vivir una vida de apariencia, aleluya, cuando ya el Señor conoce. Y hay que tener mucho cuidado con la tibieza espiritual. A mucha gente, cuando hay gente tibia espiritualmente, hay un peligro a la gente tibia. Por eso el Señor le dice, o eres frío, o eres mío o no eres mío, o eres luz o eres tiniebla, o a quién mismo le vas a servir, o te vas a calentar o te vas a enfriar del todo, porque el Señor no quiere nada a media. Y esto hay que entenderlo, amado. Aquí el Señor le dice a esta iglesia en la Odisea, no quiero nada a media, no me gusta la gente tibia, lo que está diciendo el Señor. Tampoco quiero gente a media. Necesito, o se calientan o se enfrían del todo, pero no
No quiero gente a media, no quiero gente de apariencia, no quiero gente que se crea que está caliente cuando en realidad está frío, o que se crea que está caliente cuando en realidad está tibio. La tibieza espiritual de esta iglesia trajo una consecuencia exhortativa de parte del Señor para escribir esta carta y confrontar la condición espiritual en la cual se encontraba esta iglesia. Alabado sea Cristo. Por eso es importante, mis amados, nosotros profundizar esto, entenderlo, comprenderlo tal también como está escrito. Ojalá fuere tibio y no frío ni caliente. Pero por cuanto eres tibio, dice, por cuanto eres tibio, verso 16, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que a la gente tibia le da náusea al Señor. Esto se debe entender espiritualmente. La gente tibia le da náusea al Señor. La gente tibia al Señor la va a vomitar. La gente tibia no le agrada a Dios. Por eso usted no se puede enfriar ni entibiar. Usted y yo debemos estar calientes, encendidos, fogosos en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Y todo un siempre hay que estar metidos en su presencia, fogosos en su presencia, llenándonos de su gracia, llenándonos de su Espíritu, llenándonos de su poder, llenándonos de su palabra, llenándonos de Él, que Él en nosotros se manifieste. Que Él en nosotros, que nosotros manifestemos esa gracia, manifestemos ese poder, manifestemos, aleluya, lo que el Señor quiere que en nosotros se manifieste. Es su gracia y su bondad. Al Señor no le agrada a la gente tibia. Por eso si hay gente que no ha estado buscando a Dios, y todo esto ha venido para que la gente busque al Señor, para que el que está frío, porque otros han estado fríos, y otros han estado muertos espiritualmente. Unos han estado sin vida de Dios. Hay gente que, aunque va a una congregación, aunque va a una iglesia, hay gente que está tibia, hay gente que está fría. Y hay gente que lastimosamente hasta está muerta espiritualmente, aunque va a una congregación, aunque cante en esa congregación, aunque lleva la vida más grande que pueda, aunque vaya y ofrende. Hay gente que está tibia, hay gente que está muerta. Y el Señor no quiere gente ni tibia ni fría, y mucho menos muerta. El Señor quiere gente caliente en su presencia, caliente en su espíritu, que podamos buscar su rostro y su gracia para que sea manifestada sobre nosotros, mis amados. Aleluya. Poderosa palabra, aleluya. Yo creo que Dios le está hablando a alguien en esta hora, aleluya. Ahora el Señor le dice en el verso 17, porque tú dices, mire lo que decían ellos, la iglesia en la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, vea eso, hermano, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire esos calificativos, esas expresiones del mismo Señor Jesucristo con esta iglesia de la Odisea. Porque ellos parece que tenían una prosperidad, se podía decir, económica. Sí, era una ciudad muy próspera, por cierto. El contexto histórico dice que esta ciudad de la Odisea era una ciudad muy próspera, comercial. Entonces la mayoría hacía dinero. Y la iglesia de la Odisea, muchos de los hermanos tenían dinero. Sí, porque ellos incluso pensaban que porque tenían dinero y habían sido enriquecidos en dinero, pensaban ellos que estaban enriquecidos también de Dios. Porque hay gente que confunde las bendiciones materiales con lo que la vida espiritual nuestra. Hay gente que puede tener dinero, que por la gracia de Dios lo puede haber tenido. Eso no es una evidencia de espiritualidad. Hay gente que puede tener mucho dinero. Por la misericordia de Dios, Dios le permitió tener.
Eso no es una evidencia de madurez. Eso no es una evidencia de estar calientes en el Señor. Uno puede tener dinero y eso no es una evidencia, porque al fin y al cabo esas son añadiduras que Dios nos da a nosotros, su siervo. Sea lo mucho, sea lo poco que nos dé, nosotros estamos agradecidos por Dios. Pero hay una riqueza que va más allá que una riqueza económica. Ellos tenían dinero y el Señor desaprueba eso. Dice, tú dices que eres rico. O sea que ellos se decían unos a otros, nosotros estamos bendecidos. Mire cómo tenemos una casa nueva, un carro nuevo. Bueno, no había carro, pero yo lo digo de esa forma. Tenemos esto, tenemos este otro. Vivimos en palacio. Dios nos ha bendecido. Entonces el Señor los confronta y les dice lo siguiente. Porque aunque habían estado prósperos ellos, esta iglesia estaba próspera económicamente hablando. Esta iglesia estaba rica económicamente hablando. Esta iglesia tenía mucha solvencia económica, pero cuando el Señor los confronta, cuando el Señor les habla, les dice algo bien serio y bien fuerte, hermano. Porque le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, decían ellos, me he enriquecido, soy rico y me he enriquecido. Y miren lo que dice el Señor, y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo he escuchado a gente decir eso. Gracias a Dios, yo no tengo necesidad. Gracias a Dios. Yo he escuchado gente que muchas veces lo dice, pero no lo dice con la humildad que debe decirlo, sino que lo dice con cierto ego. Eso es como decir, gracias a Dios yo tengo, allá usted que no tiene. Hay gente que lo dice de esa forma. Es más, hay gente que cree que porque él tiene y el otro no tiene, el otro anda mal porque no tiene. Hay gente que cree eso. Hasta se ha predicado eso. ¿Usted por qué no tiene, hermano? ¿Será que usted anda mal? Por eso que Dios no le da. Entonces hay gente que porque cree que tiene algo, que porque tiene unos cuantos dólares metidos ahí, o porque tiene unas cuantas cuentas en el banco, cree que está bien delante de Dios, cree que eso le agrada a Dios. Está bien que tengas, pero eso no es una evidencia de reflejar las riquezas de Cristo en nosotros. Porque el Señor le dice a esta gente, porque ellos decían, yo soy rico, me he enriquecido, decían ellos, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y atribuían de que Dios los había bendecido. Y el Señor le dice lo siguiente. Cuando ellos decían, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, le dice el Señor, porque estaban ciegos, la condición económica de ellos los había cegado. Pensaban que lo económico lo era todo, lo material lo era todo, lo que se está predicando ahora, lo que en muchos lugares se predica. Se habla más de dinero, se habla más de dar, y no es que no se debe dar, se debe dar, pero hay gente que le maneja mucho a eso. Le maneja y le maneja y le maneja, y lo que más quiere es plata, 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 y pide plata. Aleluya. Tenga cuidado que usted está desviándose, porque la Biblia dice que nosotros no debemos ser codiciosos de ganancia deshonesta. Ningún ministro debe ser codicioso de ganancia deshonesta. Aleluya. Nosotros debemos ser honestos, alabado sea el nombre de Cristo, y no manipular, y no tratar de ver en poco al que no tiene porque usted tiene. Y si usted tiene, aprenda a bendecir al que no tiene, porque por algo Dios le da a usted. Si a usted Dios le bendice, si a usted Dios le ha dado, usted debe entender lo que el Señor le dijo a Abraham. A Abraham le dijo el Señor esto: te bendeciré y serás bendición. Si usted tiene y Dios le ha dado, aprenda a bendecir a otro. Aprenda a bendecir. Déjese de andar diciendo que tiene de todo, que no tiene necesidad de nada, y comience a bendecir a otro. En vez de cuestionar que por qué no tiene el otro hermano, el otro siervo, será porque anda mal. Yo he escuchado esos mensajes que dicen que sí. Yo no le da, pues no sé, porque no le da a Dios. No se trata de eso. De pronto Dios le dio a uno y uno ve la necesidad en otro para que uno comparta de la bendición con otro. Para que uno sea generoso. No tiene que Dios hablarle a usted para que usted dé. Usted cuando ve que realmente hay un hermano o un consiervo que está en necesidad, usted no tiene que ni a orar para que Dios le dé. Usted tiene que moverse, porque la generosidad es esa.
Señor, dime a quién le doy. Si tú estás viendo la necesidad en alguien, no necesitas orar por eso. Tienes que moverte a dar, aleluya. Sea Cristo glorificado. Esta iglesia decía, soy rico, tengo bastante, no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice, tú no eres rico. Porque le dice lo siguiente, hermano, y esto es fuerte. Le dice lo siguiente. Y no sabes, porque ese es el problema, que cuando uno tiene, hay gente que no sabe, cree que está bien cuando realmente no está bien. Creen que porque tiene están bien cuando realmente no están bien. Entonces se dice, no sabe, o sea, no sabía, estaban ciegos con su economía, ciegos con su prosperidad económica, ciegos, el dinero los había cegado a ellos. Como hoy en día, en este tiempo, muchos están ciegos con el dinero. Dios tenga misericordia de esos ministerios que solo piensan en pedir plata. Dios tenga misericordia de esos ministros que solo piensan en sacarle dinero a la gente. Porque si hay gente así, si hay gente que anda sacándole la plata, si hay gente que hasta le manda a prestar a los hermanos, presta si no tiene, los mandan a endeudar para que se vayan a un evento, una actividad. Eso no es de Dios. Por eso no hay que dejarse manipular por ningún espíritu de manipulación. Así digan que Dios le habló, así digan que bajo un ángel, que yo tuve un sueño, que Dios me habló, porque eso está de moda ahora. Todo el mundo le habla a Dios y no le hables nada. Y un montón de gente charlatana y mentirosa que anda usando el nombre del Señor y nombrando al Espíritu Santo, diciendo que les está hablando, cuando en realidad no les está hablando nada. Comparte esta transmisión para que otros sean edificados también y sean confrontados con esta palabra. Bendecido sea Dios en esta hora. Siento a Dios aquí. Siento una presencia del Espíritu de Dios mientras estoy diciendo esto. Alabado sea el Señor. Porque lo digo con autoridad. Porque los 30 años de ministerio que tengo no son en vano. Porque he visto de todo. Conozco de todo. Y puedo discernir lo que realmente es de Dios y lo que realmente no es de Dios. Saludamos, aleluya, a Enoc, a Vicente, aleluya, siervo amado. Enoc Cadillo, bendito sea Dios. Los hermanos en Perú, gloria a Dios. Mire lo que le dice el Señor. Esto es serio, mis amados. No hay que añadirle ni hay que quitarle. Hay que decirlo como está escrito. Mire, hay cosas que hay que decirlas como están escritas. No se trata de ofender, se trata de confrontar a la lucha con la palabra, alineando a la gente a la palabra. Mire lo que sigue diciendo aquí. Y no sabes que eres un desventurado. Eres un desventurado. Esto está serio. Miserable, le dice el Señor a esta iglesia. Pobre. Mire, tenían dinero, eran ricos, pero son unos pobres espirituales. Pobre, ciego y de paso hasta desnudo. Qué tremendo, alabado sea el nombre del Señor. Imagínense lo que el Señor le dice. Y no sabes que eres un desventurado, le dice. Desventurado significa alguien que no es bienaventurado. Porque bienaventurado es bendecido, gozoso, felices, contento. Y el Señor no le dice, no, ustedes no son bienaventurados, ustedes son desventurados. Unos desventurados, le dice. No tienen la bendición mía en lo que hacen. Es lo que el Señor le quiso decir. Porque el Señor no bendice todo. Hay gente que puede hacer dinero con mañas, con engaños, con mentiras. Y eso jamás Dios lo va a bendecir. Jamás Dios va a bendecir eso. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no va a bendecir la sinvergüencería. Dios no aprueba el pecado. Dios no aprueba el error. Dios no aprueba la desobediencia. Dios no aprueba la manipulación. Dios no aprueba el desorden. Dios no aprueba ningún tipo de espíritu de maldad. Dios no aprueba nada malo que se haga en su iglesia. No lo aprueba Dios. Dios dice amén a todo lo que es correcto, a todo lo justo, a todo lo puro, a todo lo que es de buen nombre, a todo lo correcto, lo que está alineado a su voluntad. Eso dice Dios amén. Lo aprueba así. Por eso es un desapruebo a esta iglesia de la Odisea. Desventurado, pobre, ciego, desnudo. Delante del Señor no tenían el traje de la pureza, el traje de la santidad. Pero decían ellos, no tenemos necesidad de nada. Dios guarde.
de que Dios nos dé mucho a nosotros y nos volvamos orgullosos, altivos y menospreciemos a otros porque no tienen. Y lleguemos a decir, Él tiene que pagar el precio. Porque yo he escuchado decir esto también. Él tiene que pagar el precio. ¿Por qué será que Dios no le da? Porque tiene que pagar el precio. Capaz que Él no da. Y así muchos no dan. No comparten con su hermano. Porque tienen un espíritu de mezquindad. Se creen Dios, que ellos quieren probar a los ministros. Mira, hay gente que quiere probarnos a nosotros. Hay ministros, hay concilio, hay gente que quieren probarlos como que si son Dios. La Biblia dice probar los espíritus, sí. Probar el mensaje, sí. Discernir la palabra, sí. No le vamos a decir amén a todo, pero el probarnos, Dios es el que prueba a sus ministros. No ningún concilio, no ningún apóstol. Vamos a probar a este, dice. ¿Usted que eres Dios usted? Gloria al nombre del Señor. Para probar o desaprobar. Se parecen al papá de David, el rey David, Isaí. Isaí desaprobó a David, ¿sabía usted eso? Porque cuando Samuel va a la casa de Isaí para hacer una ofrenda, para ungir al rey de Israel, que Dios iba a poner en lugar de Saúl, Isaí invita a todos los hijos de buena presencia, los más altos, los mayores, los primeros. A 7 de ellos y escondió a David. A David nunca lo invitó. Estaba desaprobando Isaí a David. Cuando delante de Dios estaba desaprobando a los primeros hijos y estaba aprobando a David. Porque a veces los hombres son como Isaí, se equivocan. Hay gente con el espíritu de Isaí. Y en otro día predicaré ese tema muy poderoso que el Señor una vez me reveló. Hay gente que tiene un espíritu de Isaí, que aprueban lo que Dios no quiere aprobar. Y ocultan y tapan. Y a los hombres de Dios, a los ungidos, están detrás de la majada, están con las ovejas. A ese no lo invite, a ese no lo llame a la fiesta. Pero se equivocaron. Porque Dios los mandó a llamar a la fiesta y nadie comía mientras no llegaba David. Aleluya. ¿Se acuerda? Ahí fue ungido este muchacho, porque era un joven, un muchacho. Gloria a Dios. Entonces sigue diciendo el Señor a esta iglesia en la Odisea: eres un desventurado, miserable, le dice. El Señor Jesús está hablando. Aleluya. Miserable, pobre. Alabado sea el nombre del Señor. Ciego. Estaban ciegos, hermano, espiritualmente y desnudos espiritualmente. Por tanto, le dice en el verso 18, por tanto yo te aconsejo, le dice el Señor a esta iglesia. Yo te aconsejo, le dice el Señor a la iglesia de todos los tiempos también. Por tanto yo te aconsejo. Aquí viene el consejo del Señor. Esto el Señor sabe dar consejo también. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres, dice. Que de mí compres, dice. Oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que se compra el oro refinado en fuego? Para que seas rico. Porque la riqueza de un hombre no es cuánto se tiene económicamente, sino cuánto de Dios tiene. Cuando el Señor dice que de mí compre, o sea que hay que pagar un precio para llenarnos del fuego de Él, de lo precioso que Él tiene, porque el oro es lo precioso que el Señor tiene. Entonces el Señor dice, yo te aconsejo que de mí compres, le dice, que de mí compres, o sea, que compres, paga el precio, búscame, búscame, le dice el Señor, búscame, porque yo tengo riquezas dentro de mí, tengo oro dentro de mí, riquezas para revelarte. Compra de mí, paga el precio de buscarme, deja de ser tibio, porque esta iglesia era tibia, era desventurada, era miserable, era pobre, era ciega y era desnuda, como muchas iglesias de todos los tiempos. Porque esto hay que decirlo para preparar a una iglesia. Esto hay que decirlo, aleluya. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. No, todo está bien, señores.
El mundo está que se muere. Hay un caos. Cristo está a la puerta. Cristo viene por su iglesia. Nosotros no está todo bien. La iglesia tiene que alinearse con el Padre. Se nos viene un poderoso avivamiento después de esto. Y lo digo con la seriedad del caso. Porque no me gusta andar diciendo como mucho. Y Dios me habló. Y Dios me dijo. Y yo sentí. Y yo sentí. Y yo sentí. Y yo sentí. Siéntese bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Para que escuche la voz de Dios correctamente. Sea Cristo glorificado. Estamos hastiados de esas cosas. Otros cambios creen que a ellos nomás Dios les habla. Hay otros que se creen que son de la élite especial, que Dios solo les habla a ellos. El resto son un chorro ignorante. Bájese de esa nube. Bájese de creer que usted es el único que tiene una revelación y una palabra. Bájese de esa nube de creer que usted es de la élite de los iluminados, de un grupo de los llamados iluminados que son los que Dios les revela y a los otros no. La revelación es para todo el cuerpo, para toda la iglesia, porque la iglesia, que es el cuerpo, se alimenta de la cabeza, y la cabeza de este cuerpo es Jesucristo, Señor nuestro. Este cuerpo ya tiene cabeza, se llama Cristo. La cabeza de esta iglesia no es ningún apóstol, no es ningún profeta, no es ningún pastor, no es ningún evangelista, no es ningún maestro. La cabeza de este cuerpo, aleluya, es Cristo. Y nosotros que somos siervos, somos colaboradores con Cristo y administradores de esta gracia, porque también somos cuerpo. Déjese andar creyendo que usted es el iluminado. A usted Dios le da iluminación. Te traigo la última. Esto bajo del cielo. Y muchas veces más de lo mismo. Muchas veces más de lo mismo. Mucha locura. No hay nada de profundidad ni revelación en lo que se predica muchas veces. Son locuras. Fuera de todo contexto. Fuera de toda palabra. Fuera de todo lo correcto, lo verdadero del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y le habla a alguien que ha tenido el privilegio de oír la voz del Espíritu Santo audiblemente muchas veces. Y conozco la voz audible del Espíritu Santo. Gloria a Dios en esta hora. Y no por eso me creo mejor. Es la gracia de Dios que nos revela, que nos habla, aleluya. Porque cuando hay intimidad y integridad, Dios se te revela, Dios te habla, Dios te visita. Oh, gloria a Dios en esta hora. Bendito sea Dios en esta hora. Alguien debe tomar esta palabra. Alguien decir amén, aleluya. Gloria a Dios, amén, así es. Alguien debe decir amén. Alguien debe escribir amén. Gloria a Dios, así es. Amén, porque a lo verdadero, a lo correcto, ahí se dice amén, amén, aleluya. Se glorifica la palabra. Gloria a Dios. El Señor dice, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, o sea que paguemos el precio de lo que Él tiene. Las riquezas, porque el oro no se refería al oro literal, sino a las riquezas que habitan en Cristo. ¿Sabía usted que en Cristo hay riquezas espirituales y que para que sean reveladas a nosotros y nos den, dice que debemos comprar? ¿Qué significa comprar? Comprar tiene que ver con pagar un precio, o sea que un precio de búsqueda, de consagración, de meternos con Él para que lo precioso de Él, el oro precioso, las riquezas que están en Cristo se nos revelen a nosotros, aleluya. Sea Cristo glorificado. Se nos revele a nosotros las riquezas que están en Cristo, porque en Cristo hay riqueza. Por eso que el apóstol Pablo dice el apóstol Pablo, que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, porque Cristo en nosotros manifestará esa gloria, alabado sea Dios. Por eso es que la tierra está con dolores de parto para el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Usted y yo vamos a manifestar esta gracia y esta gloria, aleluya, después de estos días de dolores y tormentos a la tierra.
Necesitamos, aleluya, comprar lo que tiene Cristo, o sea, pagar el precio. Porque eso no se paga económicamente para recibir. Es el precio que usted y yo debemos meternos en su presencia para llenarnos de Él. Y que Él nos revele lo precioso, que Él nos revele lo oculto, que Él nos revele la palabra, que Él nos dé direcciones, que baje del cielo fresca el mensaje de Dios. Aleluya. Por tanto te aconsejo que compres de mí, aleluya, oro refinado para que seas rico, porque eran miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y vestiduras blancas porque estaban desnudos. La vestidura blanca es cuando usted es un honesto, es íntegro. Usted se viste de pureza. Usted y yo debemos vestirnos de pureza, vestirnos de santidad. Usted y yo, porque hay unos que son usted y no se involucra a él también. También me involucro ahí, aleluya. Usted y yo debemos comprar siempre, o sea, mantener nuestra vestidura, o sea, nuestra integridad, nuestra aleluya, nuestra obediencia a él, a su palabra, a su propósito, a su voluntad, a lo que él mandó hacer. Mantenernos íntegros, guardarnos, librarnos, limpiarnos de toda inmundicia, de todo pecado, de toda obra carnal, aleluya. Limpiarnos, mantener nuestras vestiduras blancas en honestidad, aleluya, en honradez, sin envidia, aleluya, sin celo, sin amargura, sin hipocresía de ninguna clase. Sea Cristo glorificado. Es importante, mis amados, que usted y yo siempre mantengamos nuestros trajes limpios y no viva resentido. No viva amargado tampoco. No viva frustrado tampoco. Viva como un hijo de Dios. Métase en el Señor. Y Dios nos levantará, aleluya. Para su gracia, para su gloria. Porque no nos levanta para hacer una plataforma ministerial nuestra. Cuando Dios nos levanta a nosotros, no es para hacer una plataforma ministerial propia. Cuando Dios levanta a un hombre o levanta a una mujer de Dios, aleluya, es para que su nombre sea glorificado. No es para que el nombre de un ministerio se dé a conocer. Porque hoy en día se busca eso. Ser reconocimiento a nuestro ministerio. Que en el mundo entero hay algunos que hacen estas transmisiones no porque realmente tienen una palabra para bendecir. Hay algunos que hacen transmisiones solo porque no saben a dónde predicar. Usan este medio para predicar, aunque digan cualquier locura y cualquier tontería. No oiga cualquier cosa. Alíñese a la palabra. Oiga a la gente verdadera de Dios. No reciba cualquier mensaje. No le diga amén a cualquier cosa. Porque el Señor es el amén a lo correcto. Así como se identifica, yo soy el amén. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque estaban desnudos. Y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, estaban ciegos. Cuando el Señor le dijo, ustedes son ciegos, pobres, desnudos. Entonces el Señor le dice, vístete, compra ropa. O sea, vive con integridad, vive con justicia. O sea, pon colirio en tus ojos. Significa limpia la escama, la ceguera espiritual, la codicia de los ojos. Saca la codicia, saca lo malo que andas viendo. Déjate andar codiciando, déjate andar viendo pornografía, déjate de andar viendo basura por internet y limpia tus ojos con la palabra, con el fuego del Espíritu Santo, con el colirio del Espíritu, con el colirio de la palabra. Guarda tus ojos de toda inmundicia, de toda perversión carnal, aleluya. Guarda tus ojos. Que el fuego del Espíritu Santo purifique. Déjese andar viendo basura por internet. Porque usted sabe que este aparato y el internet, si se lo sabe usar, es de bendición. Y si se corrompe el creyente con toda la tecnología, ve basura, sucia su traje, se vuelve inmundo y no está listo para el rapto. Tiene que arrepentirse, alinearse con el Padre. Alabado sea Dios en esta hora, aleluya. Dice en el verso 19,
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Note esta palabra, lo que dice el Señor, le dice a la Odisea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Reprendo y castigo a todos los que amo. Gloria a Dios, hermano, porque si el Señor reprende a alguien o castiga, como dice aquí esta expresión, castiga, reprende, corrige, gloria a Dios, porque eso es señal de que Él ama a sus hijos. Claro, la corrección de Dios no es para destruir. La corrección de Dios es por amor, para que se alinee. Siempre que Dios corrija a alguien es porque lo quiere hacer volver del error. Por eso le dice a la iglesia, yo reprendo, le dice a la iglesia en la Odisea, yo reprendo, porque está siendo reprendida esta iglesia por el Señor. Yo reprendo y castigo, también dice, a todos los que amo. O sea que si el Señor nos ama a nosotros y andamos en algo chueco, el Señor va a corregir, va a castigar, porque Él nos ama y no quiere que nos perdamos y no quiere que nos lleve, que nos perdamos, nos vamos al infierno, no quiere que nos lleve el diablo. Él quiere que nos llenemos de Él. Sea Cristo glorificado. Sé pues celoso, le dice. ¿Celoso de qué? De las cosas de Dios. Hay un celo santo. ¿Cuál es el celo santo? Pastor, el celo santo es que yo tengo celo por la obra, celo por la palabra, celo a que sea lo correcto, porque hay que ser celosos. Aleluya. Uno no puede estar congraciándose con todo el mundo, congraciándose con el pecado, congraciándose con el diablo, congraciándose con el desordenado, congraciándose con cualquiera. Uno se puede congraciar, hay que ser celoso, aleluya. Celar las cosas de Dios, alabado sea el Señor. Es un celo espiritual, el Señor. Este es un celo, no celo carnal. El Señor dice, yo soy celoso, dice el Señor. Y le dice a la iglesia, sé celoso y arrepiéntete. Mandó a arrepentir a la iglesia de la Odisea. Arrepentimiento de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mentalidad, cambio de dirección. O sea, cambia esa forma de ver, de vivir, de pensar. Alíñate con el Padre, alíñate con Dios, aleluya, para que puedas caminar alineado a su voluntad y alineado a su propósito. Y sigue diciendo en el verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, dice, cenaré con él y él conmigo. Esta palabra, he aquí yo estoy a la puerta, que es un verso que la han usado por mucho tiempo como un verso evangelístico, diciéndole al pecador, amigo, abra la puerta de su corazón para que el Señor entre. Pero en realidad este mensaje va dirigido a la iglesia, hermano. Tal parece que ellos habían cerrado la puerta al Señor. Habían cerrado el corazón al Señor, porque cuando la gente no quiere caminar en la voluntad de Dios, es como que le cierra la puerta de su corazón, le cierra su corazón al Señor. Y hay gente que le ha cerrado su corazón al Señor. Entonces cuando le dice aquí estoy a la puerta y llamo, quiere decir que el Señor había estado tocando la puerta de esta iglesia, ¿Cuántas veces el Señor tocó para entrar y esta gente no lo dejó entrar? Por eso el Señor le dice, aquí yo estoy a la puerta, estoy llamando. Si alguno me oye, o sea que aparte que habían cerrado la puerta, no estaban oyendo al Señor. Pues si alguno me oye, nadie estaba oyendo en esta iglesia, por eso lo manda el Señor a arrepentir. Le cerraron la puerta del corazón, dejaron de oír la voz de Dios correcta, se llenaron de vanidad, se llenaron de mucho de esto y eso les dañó el corazón a ellos y pensaban que estaban ricos, cuando el Señor les son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Le cerraron la puerta al Señor y dejaron oír al Señor. Por eso dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. El Señor quiso entrar en esta iglesia y no lo dejaron entrar. Oh, gloria a Dios. Déjeme decirle algo que estoy percibiendo de parte del Señor. Porque hay muchas congregaciones, no voy a decir iglesia, muchas congregaciones, porque la iglesia es una sola a nivel global.
Hay muchos ministerios y congregaciones donde el Señor ya no es aquel que está en ese lugar. Hay muchas iglesias que son como tipo Sansón. ¿Cómo es eso, pastor? Sansón, por tanto jugar con lo que Dios le dio, por tanto andar jugando con Dalila, con la carne, con el pecado, con la inmundicia, como andaba él jugando con lo que Dios le dio, con esa unción, ese poder que Dios le dio, entonces llegó un momento en que Dios se apartó de él. Y cuando Dalila le dice: Sansón, los filisteos sobre ti, Sansón dijo: sí, de esta también me libraré. Y el texto bendito de esa palabra, el texto bendito dice: y él no sabía que Jehová se había apartado de él. Hay lugares donde Dios ya no habita, porque esta gente le había cerrado la puerta. Yo entraré, si tú abres la puerta, yo entraré. Le habían cerrado la puerta al Señor. Hay ministerios que le han cerrado la puerta al Señor. Hay congregaciones que le han cerrado la puerta al Señor. Hay gente que vive y hace lo que le da la gana y le han cerrado la puerta al Señor y no dejan que Dios obre, no dejan que Dios meta su mano, no deja que el Espíritu Santo direccione, gobierne, ministre a la iglesia. Alabado sea Dios en esta hora. Abra la puerta, no del mundo, la puerta de esta iglesia. Porque el mensaje es a la iglesia en la Odisea y a la iglesia de todos los tiempos y en cualquier ministerio. Abra la puerta. Deje que el Señor entre a su casa, a su vida, a sus hijos, a su familia, a su ministerio. Yo le digo al Señor: Padre, haz lo que tú quieras en este ministerio. Haz lo que tú quieras con el ministerio, con los hijos de casa. Métete, Señor, haz lo que tú quieras. Tú eres el dueño de la iglesia. Y yo siempre le oro así al Señor. Y algunos hijos que me escuchan saben que mis oraciones, así yo hablo con seriedad. Haz lo que tú quieras, porque yo les he enseñado, porque si Dios se mete y si Dios hace lo que Él quiere, para nosotros es de bendición. Si tiene que corregir, pues que lo haga. Si tiene que ordenar cosas, que lo ordene. Si tiene que desbaratar ese culto porque no le gusta para hacer algo nuevo, que lo haga, aleluya. Pero que se meta Dios en nuestro ministerio, que se meta Dios en las congregaciones, que se meta Dios, porque hay mucho doctrina de hombre, mucho sistema de hombre. Que se meta con el cuerpo de Cristo, no con esa figura de física que tú tienes que le llamas iglesia. Eso no es iglesia. Eso es una figura física. Usted y yo somos la iglesia, es un cuerpo. No es un lugar, es un cuerpo que está en el mundo entero. La iglesia de Cristo, lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Alabado sea Dios en esta hora. Sigue diciendo la palabra, que esto está tremendo, aleluya. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Los mandó a arrepentir el Señor. He aquí, yo estoy a la puerta, ya le expliqué eso. Y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Le expliqué ya cómo es ese asunto, aleluya. Al que venciere, dice el verso 21. Al que venciere, porque este asunto es al que venciere. Nosotros tenemos que ser gente que vamos a vencer todo lo que venga. Vamos a vencer toda tentación. Vamos a vencer toda adversidad. Vamos a vencer todo lo malo. Vamos a vencer, aleluya, todo obstáculo, toda barrera. Tenemos que ser gente vencedora, aleluya. Seguir adelante, firmes en la palabra, firmes en la causa eterna, en el propósito eterno de la cual hemos sido llamados, aleluya. Gloria a Dios aquí. Gloria a Dios. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Gloria a Dios. Que se siente con Cristo. Mire, nos van a sentar en el trono con Cristo. Alabado sea el Señor. Nos van, aleluya, gloria a Dios. Nos va a sentar. No es que nos vamos a sentar en el trono de Él, no. Vamos a estar al lado del trono de Cristo. Mire, Pablo dijo esto. En una de sus cartas, Pablo dijo esta gran verdad, aleluya. Esta revelación poderosa, dice Pablo, que con Cristo estamos sentados juntamente en los lugares celestiales con Cristo. Con Él estamos sentados. O sea, espiritualmente hay una posición de gobierno, una posición de autoridad
que si Cristo está a la derecha del Padre, nosotros estamos a la derecha con Cristo, porque espiritualmente estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales con Cristo. Desde esa posición de gobierno y de autoridad declaramos, reprendemos y hacemos la obra de Dios en la tierra. Alabado sea Dios en esta hora. Poderosa la palabra. Así como yo he vencido, dice Cristo, y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que Él nos da de su autoridad, de su señorío, cuando nosotros somos gente vencedora. Alabado sea Cristo. Y termina diciendo el verso 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. Espero que aquellos que han estado en la transmisión hayan tenido un oído espiritual para entender esta palabra, porque el que tiene oído se refiere al que tiene entendimiento, al que alcanza a entender la voz de Dios, la voz del Espíritu, la voz de la palabra, el que dice amén a lo que Dios está hablando, diciendo, alabado sea Cristo. El que tiene entendimiento entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Poderosa palabra, aleluya. Bendecimos a nuestro hermano Wilson Fernández, allá de Perú. Bendecimos José Cadillo Valencia. Bendecimos, aleluya, a Rodríguez, misionera de Brasil, aleluya. Bendecidos sean. Comparte esta transmisión para que muchos sean edificados. Aleluya. Vamos a orar en este momento. Vamos a orar, vamos a orar. Dijimos que íbamos a orar después de esta prédica, de esta palabra poderosa, de esta palabra que ha confrontado, que ha direccionado, que ha afirmado, que ha establecido. Aleluya. Vamos, alabado sea el Señor, a orar ahora. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Señor, en esta hora, Padre, oramos, Señor amado, por aquellos, Dios mío, que han estado en esta transmisión y por aquellos que van a estar en esta transmisión y por aquellos que están del otro lado, Padre, ya sea en este país, ya sea en Perú, ya sea en Ecuador, ya sea en Brasil, ya sea, Dios mío, en Chile, ya sea en Colombia, ya sea en Argentina, Padre. Bendecimos a los hermanos en Brasil, bendecimos a los hermanos en Perú, bendecimos a los hermanos en Argentina, bendecimos a los hermanos en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, en República Dominicana, en Paraguay, en Uruguay. Padre, declaramos que el favor, que la gracia del Padre se manifiesta, Señor, y ten misericordia de las naciones. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Ten misericordia de Guayaquil, Ecuador, de donde estamos transmitiendo. Ten misericordia de esta ciudad, ten misericordia de esta nación, Padre. Obra con tu mano poderosa, obra con tu mano de poder. Enviamos sanidad a aquellos que están con dolencias físicas ahora. Todo problema en los pulmones, todo problema de dolor de cabeza, todo problema en los bronquios, ahora mismo en el nombre de Jesús enviamos la palabra. Así como aquel centurión le dijo a Cristo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero envía la palabra, pues Cristo nos dio autoridad sobre nosotros para enviar la palabra también sobre aquellos que están pasando por enfermedades. Enviamos la palabra de salud ahora en el poderoso nombre de Cristo. Declaramos restauración, salud ahora mismo en esos pulmones. Todo dolor de cabeza, toda fiebre se va, Padre. Se seca todo virus. Maldigo todo virus, que se seque en el nombre de Jesús. Reprendemos al espíritu de la muerte en el nombre poderoso y llamamos vida donde está la muerte. Llamamos salud donde hay enfermedad. Y llamamos bendición y provisión donde hay necesidad económica. Venga la provisión del Padre. Te bendecimos. Declaramos la gracia y la gloria de Dios sobre cada uno de ustedes. Mis amados, les bendigo. Que el Señor les bendiga también. Gracias por este tiempo de haber compartido. Comparta la transmisión para bendecir a otros. Dios mediante, con la ayuda del Señor, estaremos mañana en el mismo horario. Sean todos muy bendecidos. Se despide su servidor, el pastor Daniel Romero. Muchas bendiciones.